Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el versículo 39 en nuestro estudio bíblico. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Queridos amigos, cada vez estamos entrando más, ¿verdad?, en la identidad de Jesucristo y cuál es la voluntad del Padre. Paeva peñan de yara lo botágina, paeva peñan de yara la ñan en boesea, a través de lo que dijimos en la misión de Jesús, que no es simplemente traernos una información, sino que Él mismo, decíamos, es la misión. A Eina la ha enviado, a Eina la buena noticia, ¿entienden? Él es el Evangelio. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta misma expresión, ¿verdad? Esta es la voluntad. Aquí ya está el contenido de la misión recibida por Jesús, ¿verdad? Esta es la misión. El Padre aquí no envía solamente para enseñar ya en Macuriñán de UPA y doctrina, sino que viene para custodiar. Es decir, custodiar quiere decir salvar, conducir a la vida eterna. ¿A quién? Y a la creación, es decir, a nosotros, a los hijos de Dios, a nosotros, queridos amigos. Por lo tanto, a estos a quienes el Padre les ha confiado, la creación, los hombres, la humanidad, recuperar a esta humanidad perdida a causa del pecado. Entonces, hay otra afirmación que aquí nos dice, ¿verdad? Yo lo resucitaré en el último día. Porque manifiesta esta extraordinaria autoridad de Cristo. La resurrección entonces aquí de Cristo es una resurrección que siempre ya estaba siendo esperada por Israel. Tenemos que entender bien nomás también aquí el concepto de resurrección, lleva. Pero la resurrección siempre ha sido esperada por Israel. El Mesías, ¿qué es lo que va a traer? Y justamente es esa obra de resurrección, esa obra definitiva que Dios realizará con su pueblo. Es esta obra definitiva que Dios realizará con la humanidad. Entonces, este es el misionar. Esta es la misión específica. Entonces Jesús, ¿verdad? El Salvador. Entonces ellos lo tienen, pero lo tienen así al dedillo, queridos amigos. Con la Mesías, ¿verdad? El destino último del ser humano queda, por lo tanto, de esta manera revelada
en la misión de Jesús. Y Jesús mismo que es la resurrección. Pero para ya esa tajina lleva. Vaya para oye esa catajina, vaya para o monbe utaña de mapa de su propia identidad. Esto, queridos amigos, desde este concepto tan importante, esta es la voluntad del que me envió, ¿verdad? Que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. El hecho de resucitar en el último día significa aquí para nosotros verdaderamente un encontrarnos plenamente con Jesús, ciertamente, que es el que trae la resurrección. Pero, queridos amigos, Él es el enviado, ¿verdad? Y entonces, el que está cumpliendo la misión del Padre. Con la creación, sabemos muy bien que la creación de Dios siempre ha apuntado hacia la felicidad y la realización del hombre. Entonces nos hace entender lo que ya hemos reflexionado anteriormente. Cuando a causa del pecado, a causa de la serpiente, dice Génesis capítulo 3, de la tentación, es que Dios sabe muy bien que si ustedes comen de fruto de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. O sea, la de tentación. Y entonces así entra, dice la muerte. Hoy, ¿qué lleva por culpa de un hombre entró el pecado? Pero ahora entonces, a través de un hombre, y aquí es donde nosotros podemos entender la misión de Jesucristo, como decíamos, que Él no es simplemente alguien que viene a argumentarnos un camino que tenemos que hacer nosotros. Ese era un problema también del gnosticismo, ¿verdad? Es como decir que Jesús simplemente cada uno ya cada uno ya por las pena porque no. Aquí, queridos amigos, es una adhesión total a la persona de Jesucristo. Es decir, es la fuerza de un Dios que se ha encarnado, es la fuerza de un Dios que ha entrado en nuestra historia y es esa fuerza de Dios que ahora camina con nosotros. Entonces es el mismo Jesucristo que camina con nosotros y que nos trae la salvación. Volvemos nosotros enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículo 39. Yara en este capítulo. Sobre todo, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Vamos a entrar un poco, queridos amigos, en este contexto cultural y también en este contexto muy humano, en el contexto antropológico. Recordemos que en el mundo bíblico, perder significaba mucho más, ¿verdad?, que dejar de poseer algo. No es simplemente el poseer, sino que el perder, queridos amigos, evocaba la dispersión del rebaño. Dispersión total. Entonces, no es que perdí un objeto, uno solo, sino que aquí el perder quiere decir una influencia negativa sobre toda esa comunidad. Entonces, todos salimos perdiendo, ¿verdad? Todos salimos perdiendo. No es que perdimos simplemente un objeto que puede ser de nuevo restituido, o podemos comprarlo, o podemos hacerlo, lo que sea, y entonces nadie ahora perdió nada porque lo hemos restituido. Bueno, aquí, queridos amigos, sin embargo, el perder significa que toda la estructura se pierde, se cae.
perdimos algo, pero entonces ahí perdimos todo lo esencial y lo fundamental. Perdimos el internet. Entonces todos salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque sin internet no pudimos llegar a nadie. ¿Entendiste? No llegamos a nadie. Entonces todos salimos perdiendo. Todo lo que estamos en esto. Perdimos un pequeño enchufe. Eso lo podemos restituir. Pega tú entonces ya pega chup chup ya enchufa ya moí la enchufe y bebé. Entonces ya aparece y todo estamos ya. Pero cuando perdimos algo que es esencial y fundamental, entonces esta palabra, el perder aquí, queridos amigos, evoca una dispersión de toda la ecumene, de toda la comunidad, el alejamiento de la alianza. Entonces todos estamos por un camino, ya es ya equivocado. Todos estamos por un camino que nos aleja de Dios. Por culpa de esto, entonces todos estamos en un exilio. El exilio es una pérdida total, ¿verdad? La corrupción. Entonces entramos en una corrupción total. Entramos en la muerte. Entonces perdemos, pero todos perdemos. Sin embargo, aquí Jesús entonces revela que Dios se opone radicalmente a esta pérdida. Doipotayeteo y entonces. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. No quiere que se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo restablezca. Queridos amigos, ¿se dan cuenta? Entonces la humanidad, y entonces a causa del pecado, Génesis capítulo 3, la caída, sabemos bien, ¿verdad?, de esta narración. Es muy interesante, muy plástica. Pero a causa del pecado, Adán y Eva, quiere decir nuestros primeros padres, a causa del pecado original, si ustedes comen de este árbol, ustedes serán como dioses. Entonces, ¿qué es lo que perdimos? A Veiga tu viña de ella, lo que perdimos es la vergüenza, ¿verdad? Perdimos la vergüenza. Entonces, cuando perdemos la vergüenza, cuando perdemos la orientación, cuando perdemos los valores, entonces entramos en la corrupción. Y al entrar en la corrupción, queridos amigos, nosotros estamos perdiendo, pero todos estamos perdiendo. Entero ya perdeñan de gobe. ¿Por qué? Y porque ya no nos hace recuperar, simplemente no es que perdimos ya es un enchufecito que podemos cambiar. No. A causa de ese pecado lo que hemos perdido, hemos perdido la vergüenza. Y entonces se vuelve una comunidad que vive, que respira corrupción, que respira falta de vergüenza, y sinvergüenza en realidad. ¿Por qué? Y porque todo para nosotros, todo es más o menos normal, ¿verdad? Todos podemos hacer lo mismo. Si total todo el mundo hace, ¿se dan cuenta? Esa es la verdadera pérdida, queridos amigos. Pérdida de valores, pérdida de los principios elementales y fundamentales. Hoy compañan de sinvergüenza, ¿verdad? Hemos perdido la vergüenza. Era una de las palabras y frases que siempre, yo era jovencito todavía, ¿verdad? Y le escuchaba siempre en las prédicas, ¿verdad?, que solía decir Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Ismael Rolón, hoy puro oí, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Cuando eso caía muy fuerte, ¿verdad?, esa palabra. Ahora parece que ni esa palabra ya no cae tan fuerte para nosotros. Ya ni acostumbramos a entero, ve. Entonces, el ser humano, es decir, nosotros, queridos amigos, llevamos en nuestro interior el temor de ser olvidados. El olvido, ¿verdad? Entonces abandonado, o cuando se nos considera inútiles, ¿verdad? Todo esto. Ahora, Cristo es el que responde antes de que el hombre tema perderse. El hombre que teme quedar en el olvido. Entonces, el Padre ya ha manifestado su voluntad de salvarnos. Dios
ya tiene esa voluntad y ese deseo de recuperarnos. Dios no quiere yo. Dios no quiere que nadie se salve, se pierda, sino que lo que Dios quiere es nuestra salvación. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta voluntad divina no elimina entonces la libertad humana, sino que nos atrae, nos sostiene en esta lucha, porque Dios no quiere que nada se pierda, ¿verdad? Y entonces nos invita también a nosotros a permanecer en esta comunión con Jesucristo. Que nos perdamos. Y por lo tanto, esto también a nosotros nos tiene que animar para que demos pasos concretos, buscando, esforzándonos en este encuentro personal con Jesucristo, porque Él es verdaderamente la misión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Como siempre, queridos amigos, tenemos algunas palabras claves a través de estas palabras claves de este Evangelio de San Juan. A través de estas palabras nos quiere enseñar, profundizar un poquitito más. ¿Qué lleva? Son palabras griegas, apoleso, perder, dejar perecer, dejar morir, apoleso. Permitir la destrucción, apoleso. Pues yandellando y potay, ya lleva. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda. Que yo no pierda nada de lo que me ha dado. No permitas la destrucción. Shendai potay la secreación. Shendai potay, imagínense, en el 6º día, ¿verdad? Capítulo 26, 27 del primer capítulo del Génesis, estos versículos 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero entonces, no quiero que se pierda ninguno de cada uno de estos que yo he creado, ¿verdad? Entonces, el verbo que tenemos aquí, el apoleso, viene del verbo griego apolemi, que puede significar perder, arruinar, destruir, dejar perecer. Veaina, la apoleso. Me apoleso, que yo no pierda, me apoleso. Jesús entonces está declarando que su misión consiste en impedir que aquello que el Padre le ha confiado a Él personalmente, termine bajo el dominio definitivo de la muerte. Entonces, aquí la misión de Jesús es justamente esa. Ñande yara mará o uave. Ñande yara o u, ñande pusieron a guaya. Ahí está la salvación. Ñande yara o u y cato a guaya lleva la ñande rescata. De ahí viene la redención. Entonces, Jesús es la misión y Jesús tiene esta misión. A través de Jesús, entonces, somos salvos, pero justamente porque esta es la misión de Jesús. Que vaya a la caducidad, que vaya a la muerte. El mut es muerte, ¿verdad? Pero vea, hebreo ve. Entonces, mut, muerto. Queridos amigos, eso no quiere Dios. Su creación tiene que vivir, tiene que realizarse, y por eso aquí está. Si entró por culpa de un hombre el pecado, Adán y Eva, entonces ahora a través de mi Hijo, es decir, de esta misión que es Jesús mismo, entonces tiene que
volverle la vida. Esto es lo que quiere el Padre. Y por lo tanto el Padre me ha confiado que la vida del hombre pueda ser recuperada a través de esta misión. Y esta misión es Jesús mismo. Si nosotros vamos a entrar de un aspecto exegético, no significa que el ser humano es salvado, ¿verdad? Sin libertad. Porque aquí podemos entrar en esta dificultad, ¿verdad?, de entender. Pero al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es Dios. Entonces el que salva ya directamente y la salvación ya se da y no hay ninguna obra, ningún esfuerzo humano. Bueno, este puede ser un problema, ¿verdad? Que significa, si vamos a mirar de un aspecto exegético, que el ser humano sea salvado será sin libertad, sin conversión. No hace falta la conversión, no hace falta la libertad. ¿Por qué? Porque ya todos somos salvos. Esa es una de las interpretaciones justamente erróneas que escuchamos mucho, ¿verdad?, en las sectas, los protestantes. Entonces, tú, hermano, ya has sido salvado, todo eso. Y si vos hablas de obra y fe, en hebreo ahí, ¿no? Las obras. O sea, siempre vamos a los extremos. Ya se ya de extremo, ¿verdad? Pero en el fondo, eso es fanatismo nomás, ¿verdad? Porque si uno piensa bien, el aspecto parenético quiere decir que si yo vivo el amor, si yo vivo la caridad, si yo estoy convencido y estoy convertido a Dios, parece que vos estás convertido, parece que vos vivís de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y quiere decir que vos estás haciendo el bien, ¿entendiste? Así de sencillo. O sea, esa es tu obra. Tu obra será siempre una cosa positiva. Va ahí San Agustín. San Agustín ahí ama y haz lo que quieras. Eso es parenético, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la andere juro, andere yapono, en el camino del bien, siempre vas a hacer las cosas positivas. Tus obras te van a demostrar. Jesús mismo dice, ¿verdad? Los frutos se conocen, o por los frutos, las obras, se conoce el árbol. O sea, no sé de dónde viene esto y que tú ya eres salvo por el hecho de creer y nada más. No, o sea, las obras quiere decir, queridos hermanos, que son consecuencia, porque parenético quiere decir consecuencial. Vea que dice la obra, ¿verdad? Muéstrame, queridos hermanos, tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Santiago. Quiere decir que estos ya son problemas de herejes de aquel tiempo, ya de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Una cuestión herética. Porque esto es parenético, ¿verdad? Y San Pablo es parenético, absolutamente. Entonces, significa una segunda palabra, el anasteso. Yo lo resucitaré, levantaré, pondré nuevamente de pie, ¿verdad? Anasteso, de anástasis. Anistemi significa levantarse, ponerse en pie, resucitar. Entonces, el sujeto del verbo aquí es el propio Jesús. Yo lo resucitaré. Cristo no se presenta solamente como el que anuncia la resurrección, sino que como quien posee el poder divino de comunicar la vida definitiva. Por eso decíamos, no trae simplemente una misión, sino que Él es la misión. Yo lo resucitaré. Se refiere a Él mismo. Entonces nuestra tradición reconoce, la tradición cristiana, que la promesa de la resurrección de la carne, la resurrección nuestra, no consiste únicamente en una supervivencia del alma, sino que es la resurrección y restauración plena de la persona humana. Eso quiere decir, queridos amigos, la resurrección. Es decir, la plenificación del hombre. Esa es la verdadera resurrección. La acción gloriosa de Dios en la persona, en nosotros, en la manifestación nuestra del prosopon. Entonces es una resurrección integral del hombre completo. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Capítulo 6, versículo 39. Queridos amigos, hay algunas enseñanzas, pero esenciales y fundamentales, ¿verdad? Que como siempre nosotros encontramos aquí en el Evangelio de San Juan. Es lo primero, La primera enseñanza es que la voluntad del Padre es una voluntad de salvación. La voluntad del Padre es siempre una voluntad de salvación. Entonces, Dios no desea la perdición del ser humano. Y que se pierda. No, no quiere eso, queridos amigos. La voluntad de Dios es que nosotros salgamos de todo camino de perdición. ¿Verdad? Y entonces tenemos que mirar, entender lo que Dios nos está proponiendo como camino de salvación, por lo tanto. Porque la voluntad de Dios no es la perdición, sino que es la salvación. Entonces, ser liberados del pecado, ser conducidos a la vida eterna. Esta es la voluntad del Señor. Primera enseñanza. Hay una segunda enseñanza muy importante. Cristo custodia lo que el Padre le confía. Entonces Dios tiene una voluntad sobre nosotros, la salvación. Pero entonces yara, y aquí Cristo custodia. Cristo nos muestra, ¿verdad? Cristo nos da y nos confía. Él lo confía. Y justamente nos está confiando aquí un cuidado especial. Entonces aquí les pongo al buen pastor. Y justamente nosotros sabemos que después en el capítulo 10 tenemos también todas estas expresiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque esta es la teología que Juan nos está mostrando. Es decir, un Dios que quiere nuestra salvación, y como Dios quiere nuestra salvación, nos pone aquí, nos dicen, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este será el buen pastor, el Padre que nos confía a alguien, y ese alguien es Jesucristo. Porque cuando la persona, es decir, nosotros nos debilitamos, cuando nosotros nos extraviamos, es ahí donde aparece, ¿verdad? También incluso eso lo vamos a encontrar en los otros, en los sinópticos también, en San Juan, ¿verdad? Estamos mirando de San Juan. Pero esa teología expresada a través de los otros evangelistas también es interesante, ¿verdad? Porque siempre se presenta ese buen pastor, el pastor que va y que busca las ovejas, no deja que se pierden las 99, ahí de San Lucas, ¿verdad? Pero ahora estamos en San Juan. Y San Juan dice, bueno, yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que llama a las ovejas por su nombre y ellas escuchan su voz y le siguen. En fin, todo lo que significa el buen pastor que conduce a sus ovejas. Porque no hipotañan de yara ñandela yaja pe tapebaire. Hay una tercera enseñanza muy importante. La salvación es gracia y respuesta libre. Es decir, la salvación, queridos amigos, aquí se va a mostrar, pero desde una gracia total de Dios. Gratia quiere decir gracia, ¿verdad? En latín. Y de ahí viene gratis, es decir, comienza como una iniciativa gratuita de parte de Dios. Pero sin embargo, luego es una respuesta libre. Esta gracia espera, queridos amigos, fe, espera conversión, espera perseverancia,
espera cooperación libre de parte del hombre. Ñande, ñamoiana, peñanemba ea, ñamoiana, sé yo qué. Si nosotros no ponemos lo nuestro, entonces, queridos amigos, fe y obras, como dice Santiago, ¿entienden? O sea, es ahí donde nosotros entendemos la respuesta que tenemos que dar al Señor. O si no, pues no tiene sentido. Si yo te ofrezco algo, esa misma palabra, si vos estás ofreciendo la oferta, quiere decir que tiene que haber alguien que acepte tu oferta. Y esa es la gratuidad de Dios. Pero somos nosotros quienes tenemos que responder a esa oferta. Y por eso significa conversión, eso significa perseverancia, porque vamos a tener que siempre seguir lidiando y seguir luchando contra tantas tentaciones. Y sobre todo una cooperación libre, queridos amigos. Eso es libre y voluntariamente. Ñandebe allá aceptate. Ñande yarando como años impone ñande ñande cutucutuina la ñande ya pojanwa. Sino que ahí entra, ¿verdad? El libre arbitrio del hombre. Entonces, nosotros vamos a responder a esta gracia del Señor. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, y es que la esperanza cristiana siempre incluye también toda la resurrección del hombre integral. Esta es la esperanza cristiana. Es decir, el cristiano no solamente habla de un aspecto del alma, sino que habla de todo el hombre. La resurrección, cuando hablamos, yo lo resucitaré, quiere decir es el hombre que llega a su plenitud. Entonces, tenemos que evitar, queridos amigos, el decir, moriré, entonces ahí voy a ser feliz. No, la persona resucitada es la persona que se realiza plenamente. Por eso nosotros la resurrección lo buscamos ya desde aquí y ahora. ¿Por qué les parece que Dios enviaría a su Hijo para que nosotros en nuestro contexto histórico, que su Hijo se haga historia? Y justamente para que encontremos la plenitud de vida aquí y ahora. Es decir, ahora es donde nosotros tenemos que dejar de lado toda corrupción, todo engaño y toda perdición. Ese quiere decir la resurrección plena, ¿entienden? Comenzar desde ahora. Entonces, es una misión demasiado importante y a eso le llamamos reino de Dios. El reino de Dios será pleno solamente cuando nosotros, queridos hermanos, justamente lo traemos aquí a colación, lo hacemos presente aquí y ahora. Esa presencia del Señor, ¿entienden? Aquí y ahora. Pero es la plenitud del hombre. Y una quinta y última enseñanza, queridos amigos, es que la muerte no posee la última palabra. Y esto es lo que nos enseña aquí, ¿verdad? Entonces, quien permanece unido a Cristo, entonces su existencia no termina perdida. Y esta es la teología más hermosa y esta es la propuesta de Dios para con nosotros a través de Jesucristo. La última palabra pertenece al amor fiel del Padre. Dios es fiel y por lo tanto su promesa de resurrección se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios promete se cumple. Lo que Dios nos dice que se va a realizar, y bueno, nosotros ya lo comenzamos aquí en la tierra. Nosotros ya tenemos que buscar esta plenitud, pero desde aquí. Por eso que, queridos hermanos, tenemos que abrir mucho los ojos, porque nosotros muchas veces proyectamos mucho simplemente hacia Peña Manorirea lleva. Y sin embargo, había sido el Señor, nos está diciendo que somos ahora nosotros los responsables de hacer presente esta resurrección. Con nuestra respuesta de fe, con nuestra fidelidad, con nuestro compromiso y con nuestro accionar de realizarnos integralmente como humanidad.
Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.